Ahora en C5N, atención porque la Colo tiene información del aumento de tarifas de la luz, Colo, en este caso, ¿para quiénes y cuánto? En este caso es solamente de la luz para el AMBA. Hoy se conocieron los nuevos cuadros tarifarios para Edenor y Edesur. Entonces, atención, los usuarios del AMBA, en febrero el consumo de luz, ¿qué aumento va a tener? Bueno, acá se los detallo. Varía según el tipo de usuario que seas. Si sos un usuario de ingresos medios, clase media N3, los usuarios N3, que son la clase media, el 20% del total de usuarios del servicio eléctrico, bueno, esos usuarios van a tener un aumento del 8,4%. Sí, la luz, boleta final, la boleta final va a terminar aumentando un 8,4%. Los usuarios del nivel N2, que son ingresos bajos, el 40% de los usuarios son N2, que son ingresos bajos, van a tener un aumento mayor del 12,3%. La luz les va a aumentar la boleta final 12,3% y los altos ingresos N1, el aumento va a ser promedio del 2%. ¿Por qué esta diferencia? Sí. Porque el viernes el gobierno simplemente anunció el aumento de la luz va a ser promedio del 1,5% más una rebaja de las bonificaciones, dijo, ¿no? Entonces, en ese momento estábamos todos preguntándole a Energía cuánto va a impactar esta rebaja de la bonificación, que es quita de subsidios. Lisa y llanamente, para que lo entienda usted en la casa, el componente de generación de energía tiene subsidio del Estado Nacional. Bueno, cambia ahí el subsidio, hay una rebaja. La rebaja es mayor para los que tienen menos ingresos. La quita de subsidio es más grande para los que menos ingresos tienen. Por eso el aumento en la boleta final termina siendo mayor, ¿sí? Para los menores ingresos el impacto es del 12%, clase media de un 8,4% y los niveles de altos ingresos solo un 2%. ¿Por qué solo un 2%? Porque el nivel de altos ingresos ya casi paga la tarifa plena. No paga 100% tarifa plena, pero prácticamente ya la paga. Por eso no ve tanto el aumento. ¿Se entiende? Porque hoy los subsidios no están en los altos ingresos, están en usuarios medios e ingresos bajos. Lo que pasa, como siempre, y más allá del cuadro tarifario, y hablando en el bolsillo y en la práctica, cuando te llega la factura, al que más le cuesta pagarla, al que menos tiene, mayor es el aumento. Sí, al que menos tiene mayor es el aumento y lamento decirle, ya se los anticipo, se viene más quita de subsidios. Entonces, esta es una primera etapa, ¿sí? Recuerden, los ingresos bajos tienen un 12,3% aumento desde lo que consuman ahora en febrero. Ingresos medios, 8,4% de aumento. Solo en luz estoy hablando. Desde abril, y luego lo vamos a ver con detalle, yo preparé unas placas. Desde abril, muy probablemente, me dice la Secretaría de Energía, no está 100% confirmado, pero me lo da casi por hecho, desde abril se aplicaría el nuevo esquema de subsidios. Y eso va a implicar mayor quita, es decir, más aumentos. Para la clase media casi no va a haber subsidios. Entonces, el 20%, en este caso de usuarios de la luz, también va a pasar con el gas, pero sigo el ejemplo de la luz para no marearlos. El 20% hoy de clase media, que es nivel 3 y tiene subsidio, casi la mayoría de ese usuario, la clase media, va a perder los subsidios, total. ¿Cuánto va a ser el aumento en la boleta final? Saberlo con exactitud hoy no se puede conocer, pero al menos del 50%. Creo que tenemos la placa para verlo de esto que yo les estoy contando. Sí, ahí viene. Importante para ir sabiendo que los aumentos que se vienen van a ser fuertes, ¿eh? Miren, la nueva segmentación va a tener usuarios con y sin subsidios. ¿Quiénes van a conservar subsidios? Los ingresos bajos, los que yo les decía recién. Esto, ¿el gobierno cómo sabe quién es ingreso bajo, ingreso medio o ingreso alto? Bien, hay algo que se llama RACE, un registro que lo creó Guzmán, no me remito a esa época porque está vigente lo que creó el gobierno anterior, que se anotaron. Vos te tenías que haber anotado
y decir cuál era tu ingreso y en base a las condiciones para pertenecer a N2 o N3 es que sos N2 o N3, según la cantidad de salarios que, no lo quiero marear, ya lo hicimos un montón, según la cantidad de tus salarios mínimo vital y móvil que represente tu ingreso, es que saben si sos N2 o N3. Esto cambia. Entonces ahora, ¿cómo se van a dar cuenta para tener subsidio y para no tener subsidio? Que es el nuevo esquema de segmentación. Veamos próxima placa, que es lo que pongo, lo que pregunta Lu. Bueno, ¿quiénes van a tener subsidio? Bueno, ¿qué te dice el gobierno? Va a ser más o menos a lo que hizo Mauricio Macri, Lu, lo que es tarifa social. Bueno, ellos van a definir un nuevo tope de ingresos. Todavía no está el monto, X cantidad de salarios mínimos. Si vos cumplís, no sé, si vos tenés de ingreso un salario mínimo, te estoy dando un ejemplo, creo que va a ser más de un salario mínimo, pero un salario mínimo, bueno, sos bajos ingresos. Está bien, pero el punto es que vos vas a tener que pedirlo entonces. Sí, vas a No es que es automático, que ya por el solo hecho de que el servicio esté a tu nombre, van a saber si sos ingreso bajo, medio o alto. Mira, todavía no se conoce con detalle cómo va a ser, Lu. Estoy solo anticipando en lo que están trabajando. Creo que va a ser que vos lo tengas que pedir. Ok. Creo, pero no, ahí no te lo puedo anticipar. Sí, el gobierno te dice, porque uno pregunta, y el trabajador que está en negro, el informal. Claro. Digo negro porque para entenderlo fácilmente. El trabajador informal, ¿cómo lo identificás el ingreso? Entonces ahí lo que el gobierno te dice es, vamos a cruzar bienes, si tienen o no una vivienda propia, si tienen o no un auto. Es más o menos lo que hoy existe para tramitar, por ejemplo, los medicamentos a los jubilados. Si tienen una jubilación mínima y si tienen un auto con X cantidad de antigüedad, bueno, es ese mismo esquema, eso mismo van a instrumentar para definirte a vos si vas a ser un usuario de ingreso bajo que va a seguir teniendo subsidio. Eso a partir de abril. Lo que sí quiero decir es que ya se sabe que los que hoy son N3, porque se anotaron en su momento y ya son N3, casi en su totalidad lo van a perder. El gobierno te lo dice. Están trabajando en un tope de ingresos que sabe que va a salir N3. La clase media va a tener un aumento desde abril mínimo de la boleta de luz del 50%. ¡Wow! O sea, por más que te hayas registrado, eso no... No, chau, se va. Porque es el principal reclamo del FMI. Uno de los mayores gastos del Estado son los subsidios energéticos. El año pasado redujo 0,5, medio punto el PBI. Este año van a avanzar en reducir otro medio punto del PBI. Recuerden que el gobierno eliminó el impuesto país, tiene que recaudar lo que deja de recaudar. Claro. Está bajando retenciones. ¿Cómo lo va, digamos, de dónde va a recaudar? Bueno, el gobierno cree que va a haber un rebote muy fuerte de la economía. Está hablando de crecimiento, no solo rebote, sino crecimiento, que dudo que ocurra, pero el rebote sí. Entonces, eso va a ser mayor recaudación por el IVA, más ventas, más IVA, y al mismo tiempo tiene que seguir recortando el gasto para poder tener superávit fiscal. Recuerden que la meta es superávit fiscal, entonces si yo quito algún impuesto, tengo que aumentar. Claro. ¿Recaudación por dónde? O bueno, por crecimiento económico, eso es buenísimo, y por otro lado, esto que le está pidiendo el FMI, sí o sí, eliminar lo máximo posible los subsidios. La idea es que quede solo para aquel porcentaje de la población que hoy es pobre. O sea que la clase media lo va a sentir mucho y también va a sentir, ahora que se enciende mucho el aire acondicionado, total. Mucha gente no tiene la tecnología inverter, esa que hace que ahorres mucho consumo. Te gasta mucho también un aire acondicionado. O sea que en facturas, este 12%, por ejemplo, que son las facturas que recibimos en marzo. En marzo o abril, te diré. Marzo o abril, lo mismo va a pasar con el gas, va a haber un aumento muy grande en el gas con quita de subsidio, eso también se va a ver en el invierno cuando aquel que se calefaccione con electricidad vea las abultadas boletas. Recuerden algo muy importante, ¿no? Esto que yo estoy contando de al menos 50% aumento es con el dólar a este tipo de cambio. Si llegara a haber una devaluación, impacta de lleno en el precio de la luz y del gas. Por eso también el gobierno no quiere devaluar. ¿Por qué? Porque las tarifas están dolarizadas. Si llegara a devaluar, ni hablar, ¿no? El aumento podría ser escandaloso.